Bueno, Víctor Hugo, ante todo gracias por el recibimiento y por la amabilidad. ¿Cómo te encuentra Rusia y en qué momento te encuentra de tu vida esta experiencia laboral y también humana? Muy grata porque ha sido fascinante conocer Moscú, porque el Campeonato Mundial tuvo una muy buena primera fase, fue interesante todo lo que se vio, porque uno se encuentra con amigos y porque la experiencia vale la pena. No tenía la menor idea de cómo era Moscú, me había hecho una fantasía muy por debajo de lo que encontré, así que todo cierra, enhorabuena lo diga, perfectamente. Y en cuanto a, bueno, estrictamente quizás lo que tiene que ver con lo futbolístico, con qué se ha encontrado, y después quizás nos metamos en la selección argentina, pero en líneas generales, digo, sorpresas, Alemania, España, la misma selección nacional afuera. Sí, es un buen campeonato del mundo hasta ahora. Bajó un poco el nivel el partido espantoso de Rusia y España de ayer. España decidió dormir a Rusia y durmió a la humanidad, porque se convirtió en una especie de caricatura de sí misma, de su fútbol extraordinario, pero ya no patean al arco, ya juegan solamente para los costados. Pero en líneas generales, incluso el partido España-Portugal fue muy bueno, casi como apertura del Campeonato del Mundo. Creo que hemos visto un buen torneo. En ese marco se han dado algunas sorpresas, porque la diferencia entre el primer y el segundo escalón es cada vez más estrecha y empieza a ser frecuente que se den victorias de equipos que uno tiene por debajo de otros, pero que a la hora de la verdad hacer la diferencia da muchísimo trabajo. Y por ejemplo Alemania con Corea pierde, pero no porque sea un disparate cuando uno vio el partido. Era mejor Alemania, sobre todo porque como iba perdiendo en determinado momento, o necesitaba, mejor dicho, la victoria, atacaba más, pero en líneas generales estaba muy bien plantado Corea que se iba del Mundial. Esto hace al interés del campeonato. Hablabas de una Copa del Mundo interesante, atractiva, por lo menos en fase de grupos, y ya estamos en octavos de final, y todavía para la película final faltan algunos días. En comparación a otros mundiales, futbolísticamente hablando, ¿con qué te has encontrado y por qué marcas de una buena Copa del Mundo? Porque los partidos han sido entretenidos, porque no me aburrí con ninguno de los partidos y mi tendencia es altamente exigente para mantenerme atento a lo que ocurre, porque los equipos latinoamericanos, que es a los que más sigo, han hecho un buen campeonato, incluso Perú, que se fue, México con su victoria frente a Alemania estuvo estupendo, Colombia que resurgió muy bien, Uruguay que está haciendo una campaña extraordinaria, Brasil que es Brasil, viene tranquilo en la mitad del pelotón, esperando. Empieza a jugar en octavos. Sí, esperando el momento, aunque yo creo que no le va a ser fácil con México, salvo que en la cabeza de México. ¿Ustedes esto cuándo lo publican? Porque a lo mejor estoy hablando de un partido que ya pasó. Entre hoy y mañana. Ah, ok. Y Argentina, ¿no? Que ha dejado un poco una aureola de desencanto con lo que ha sucedido. Y eso, ¿qué explicación tiene según su visión? Digo, la futbolística está clara, pero viene desde otro lado, la cosa se barajó mal desde el principio, el ciclo de Sampaoli nunca terminó de definirse, de encontrar una orientación, y todo hacía indicar que esto tarde o temprano iba a terminar de la forma que terminó. Sí, todo lo que es organizativo de la AFA viene mal, hace bastante tiempo. Bueno, ya de la época de Grondona en algún sentido, pero esta gente, aquello de la comisión normalizadora, las elecciones que tenían a Tinelli como candidato a presidente, todo eso ha sido un desastre. Cómo está organizada ahora el gobierno, muy metido adentro del fútbol, a través de Angelici y de diferentes maneras. Ha sido espantoso lo que el gobierno ha hecho con el fútbol, su intromisión, que otra vez esté en manos de la mafia mediática de Clarín y Torneos y Competencias. Todo esto va por un lado. Ahora, la realidad futbolística pocas veces se compadece con todo esto, porque aún así se pueden ganar campeonatos del mundo. Y haciendo las cosas maravillosamente se puede perder en la primera ronda. El equipo con Sampaoli no encontró línea de juego. ¿Cuándo la podía encontrar? Si todo es jugar muy en serio, un equipo que ya estaba formado, que venía con eliminatorias complicadas, que salió a flote
en aquel partido con Ecuador, pero cuya imagen general en las eliminatorias fue pálida, que jugó regular. Yo no la vi tan mal como la vio la mayoría de la gente en esta primera fase del Campeonato del Mundo. Creo que a Islandia debió ganarle y que no ganó por esas cosas del fútbol. Hasta Messi se perdió un penal. Que con Croacia el partido era parejo y se rompió con lo de Caballero. Y que a Nigeria le ganó bien, sufriendo, porque todo es muy difícil. Si estamos hablando de que Alemania se fue, que España perdió con Rusia, que debe ser de los peores equipos que hay en el primer escalón del fútbol mundial. Yo creo que es el segundo escalón. ¿Por qué no habría de ser complicado el partido con Nigeria, que es el mejor africano? Así que se le ganó bien, me parece que era justo que ganara Argentina, y contra Francia, entiendo que Francia es superior en este momento, que tiene mejores jugadores, mayor cantidad de mejores jugadores. Tiene 6, 7 jugadores que están en un momento estupendo, y la Argentina no tiene respuestas individuales salvo Messi y su soledad, Banega. Y paremos de contar, porque Di María hizo el gol, pero nunca llegó a ser el flaco que todos estamos esperando. Pavón no pudo, le quedó un poco grande la invitación a jugar en el seleccionado. Mascherano estuvo épico, pero desde siempre supimos que el talón de Aquiles del equipo era la defensa, y fue la defensa la que perdió el partido, de una manera escandalosa, podría decirse. Le metieron 10 goles, corriendo solos por la banda izquierda, sin que Mercado jugase de lateral derecho como se suponía que jugaba. Nunca había un opositor cuando el marcador se llevaba la pelota, y eso, contra eso no hay Messi que valga. Así que podría decirse que desde el punto de vista táctico la Argentina no tuvo buenas respuestas, pero tampoco en lo individual. No hubo grandes jugadores. Mascherano se salvó, me parece. El último partido estuvo estupendo para mi manera de ver las cosas. Messi estuvo siempre en los 7 puntos, nunca llega a ser el Messi que se está esperando porque las dificultades son otras, pero siempre es el mejor, el más orientado, el que intenta romper líneas, el que tiene que meter pases. A mí me ha gustado Messi, porque el contexto dentro del que juega es muy pálido, no hubo grandes respuestas individuales. Así que se fue un poco sin pena ni gloria la Argentina. Y pensar al futuro, ¿el tiempo te permite encontrar preguntas y empezar a encontrar respuestas? Sí, yo creo que lo complicado de la Argentina es lo que viene. Porque perder un campeonato del mundo, se fue a Alemania, qué sé yo, ¿no? Ya se fue una vez de la primera fase, injustamente, pero se fue. No me parece que ahora tengamos que mirar demasiado a ese equipo. Yo creo que con ese plantel hay que estar agradecido, que fue subcampeón del mundo, que tuvo una eliminatoria brillante y otra opaca, pero que en el balance me parece que ha sido una generación valiosa, plausible. Pero lo que viene es muy complicado, porque ya no va a estar. Yo supongo que Messi no sigue en la selección, pero no sé. Mascherano no va a estar más, Biglia no va a estar más, Banega supongo que ya también se va a dar por cumplido. Todos ellos. Higuaín. Chiquito Romero después de la lesión, la ausencia en el Mundial, sí, habría que ver. El Chiquito Romero podría ser un hombre joven, la posición de arquero a veces, justamente cuando se acopia más experiencia, si tiene buena actividad, si en su equipo consigue ser figura, yo creo que ahí tenemos un punto de partida. Otamendi tiene que seguir, Facio también, Tagliafico mostró nivel, ahí tenemos una pequeña base, pero hay que armar un plantel ahora, con muy pocas figuras. Yo creo que ninguna, aunque es un poco temerario de mi parte decir que Messi no sigue. A lo mejor sí, Messi todavía es joven, puede jugar otro mundial y alcanzar el récord de jugar 5 mundiales. Si lo piensa así, perfectamente va a ser titular de cualquier equipo, siempre. Aunque tenga menos movilidad, va a ser un jugador siempre esencial, habrá que buscarlo en una posición en la cancha. Pero me parece que él está cansado de los argentinos. Sí. Y yo lo entiendo, si está cansado de los argentinos.
Y no sé si solamente de los argentinos que le exigimos tanto, quizá también puede ser que se haya cansado, y le consulto, de todo esto que charlábamos al principio, de la desorganización, de lo que tiene que ver con lo extrafutbolístico. Cuando fue la comisión normalizadora, él lo mostró en un avión que estaba bastante molesto, y toda esta desorganización, ¿cree usted que también puede influir en la cabeza del jugador y decir, bueno, quizás ya jugué 4 mundiales, hasta acá llego? No, porque la dirigencia, por lo menos en la Argentina y en Uruguay, que son las que yo conozco, nunca son buenas. Siempre son malas. Y a veces corruptas, además. Entonces, el jugador está afuera de eso. El jugador entrena, se refiere a su director técnico, a su grupo de compañeros, a su propia carrera. A mí me da la impresión de que no gravita para nada. Que son cosas que van por distintos lugares. Sí podría mejorarse la cantidad de jugadores que se obtiene, el tipo de contención que se le da a los jugadores. Me contaron que la concentración de la Argentina era una lágrima, donde los habían metido, siempre los jugadores los someten a sacrificio. Puede ser que esas cosas graviten, el tedio, el aburrimiento, pero finalmente el equipo en cancha es lo que vimos por lo futbolístico y no por lo extra, según mi punto de vista. Pensábamos a futuro, y hablabas hace un rato del poder político, el poder empresarial y el poder mediático. ¿Qué análisis has hecho de quienes tienen los derechos de transmisión del Mundial en la Argentina, que son injustamente después quienes terminan generando opinión en la gente y armando programas como los que hemos visto, con una picadora de carne donde nadie se ha podido salvar? El fútbol está en manos de la extorsión de Clarín y la coima de Torneos y Competencias. Transmita quien transmita, sea Turner, Fox, son todos vasos comunicantes que existen. De esa manera, el perfil moral y ético que sale del canal TIC, que es 50% de Clarín y 50% de Torneos y Competencias, no tiene lo que en el periodismo llamaríamos eticidad. No la puede tener. Así que ellos van a seguir como dueños absolutos del fútbol, ya son los dueños del país, en el caso de Clarín, absolutamente. Así que, ¿por qué no van a seguir siendo dueños del fútbol? Y en la actitud de los periodistas, el apuro de los jóvenes, la falta de controles éticos dentro de los que programan, de los que son los productores, los conductores, la búsqueda del rating, la necesidad de vender la derrota o la victoria, nunca lo gris, porque lo gris no vende, y la Argentina fue gris, no fue oscura, ni fue luminosa, fue gris. Bueno, dentro de esos matices te tenés que mover, y han sido crueles y falaces, y han inventado historias para mantener esa programación que no tiene un peso ético. No lo puede tener. No puede haber nada ético que venga de Clarín o de Torneos y Competencias. Clarín se hizo dueña del fútbol otra vez, extorsionando a estos dirigentes, que ayudaron a ser extorsionados porque tuvieron ganas de ser extorsionados. Tapia para abajo todos. La referencia de Torneos y Competencias como la gran coimeadora de la Conmebol y del fútbol argentino pasó inadvertida. Apareció River inmediatamente firmando otra vez el contrato con Torneos y Competencias, siguieron siendo absolutamente los dueños del fútbol. Por ese lado no hay ninguna esperanza, ninguna esperanza. Por el lado del jugador de fútbol sí, por el lado de la selección sí, el equipo puede volver a armarse. Ahora tiene la dificultad de que el dólar está muy alto, y esto va a determinar que muchos jugadores más todavía se vayan, ya no solamente los muy buenos, sino también los de la capa intermedia. Esta es una dificultad que se va a tener en los próximos años. Todo juega en contra de la selección. Hablaba del dólar y de otras cuestiones que no hacen estrictamente a lo futbolístico. A la distancia, ¿cómo observa a la Argentina lo que ha pasado en las últimas semanas, esta escalada que tuvo la moneda? Nosotros hablábamos con algunos argentinos acá y trataban de resguardarse, de aislarse, de vivir lo que es una Copa del Mundo, pero bueno, ahora toca volver también y vivir otra realidad. ¿Qué observación hace usted de esto? Yo he pensado siempre que las corporaciones son mafias y estamos en manos de las corporaciones. Dentro de esas corporaciones, la que lleva la voz cantante es la corporación mediática. Esa corporación se corresponde con los intereses económicos de una élite que
eligió el camino del neoliberalismo porque es el que le conviene, porque es dentro del cual ellos se desenvuelven a voluntad, por más que esto deja al 60-70% del pueblo excluido por completo. Lo que está pasando en la Argentina es la consecuencia natural de un gobierno neoliberal, en el que el Estado es abandonado, en el que el trabajo tiene que valer menos para que la demanda de trabajo sea mayor, por lo tanto el trabajo vale menos, que es un plan natural del capitalismo. Todo lo que son servicios sociales, educativos y culturales van a menguar porque son gobiernos que toman mucha deuda. Ya ocurrió con Menem y de la Rúa, ya sucedió desde el primer día con Macri. Toman mucha deuda, esa deuda después hay que pagarla, ni siquiera la deuda, sino los intereses. Y cuando vos tenés una torta en la cual tenés que atender todos los requerimientos de la vida del país, pero hay un pedazo de torta cada vez más grande, que es el de los intereses de la deuda, esos intereses no se van a devorar el dinero de los ricos, se van a devorar las posibilidades de los pobres. Así que vamos a tener menos salud, menos educación. Ya los indicadores más preocupantes son que el 48% de los niños son pobres, el 40% de los hogares son humildes. Dejó de caer la mortalidad infantil, o sea, se estancó después de 8 años de bajar a partir del 2016 y seguramente va a aumentar en los próximos 2 o 3 o 4 años. El panorama es sombrío. Ustedes son jóvenes, verán otras instancias, espero. Aunque el neoliberalismo tiene un dominio tan grande en el mundo que hasta cuando no son gobierno digitan todo. Me charlaba con mi mujer en el comienzo del día que ganó López Obrador en México. Un gobierno que puede ser de izquierda por primera vez en el siglo después de Evo Morales. Pero, ¿qué puede hacer López Obrador frente a todo el poder real que se va a mover en contra de él? Si quiere mantener su criterio de hombre de izquierda, yo creo que lo van a destruir, como sucede con Venezuela, como pasó con Lula, como ocurrió con los Kirchner, como de alguna manera sucedió con Correa. Y si tranza con esos medios, ya no tenemos la idea de izquierda. Ya él mismo, como le pasó a este enorme traidor ecuatoriano que es Moreno. Así que yo creo que el poder es el poder real. El poder político, que es el que representa al pueblo, está en una situación muy compleja. Si López Obrador pone mano revolucionaria desde adentro de la democracia contra los medios de comunicación, lo que nosotros llamamos Clarín, ellos llaman Televisa, que también es un poder que dominan absolutamente todo, construyen políticos, los llevan a, como en el caso de Macri, a la presidencia. Si no les sirve ese, ya están construyendo otro tipo de jugadores para ponerlos. Son los dueños del país. Contra los dueños de ese país, de enorme deuda social que es México, tiene que jugar López Obrador. No es fácil que pueda hacer lo que prometió, lo que dijo que va a hacer, un gobierno más inclusivo, progresista, preocupado porque el Estado le dé cobijo a los más vulnerables. Ojalá que sí, que efectivamente lo pueda cumplir, pero será a través de un proceso auténticamente revolucionario. Por las buenas contra el poder real no hay manera. Se viene un año camino electoral en la Argentina, se apaga el Mundial, ya casi que empieza la carrera política. ¿Qué análisis de la sociedad en sí misma, que ha sido amedrentada y que parece, por lo menos en la óptica, que está muy pasiva? ¿Qué juego va a tener durante este año? Los pobres son los que se mueven siempre, no son tan visibles, son los piqueteros, los que buscan, los que piden trabajo, los que tienen las necesidades menos cubiertas y en la desesperación salen, pero no gravitan, ni se ven, porque salir salen siempre, a cada rato, pero no les importa al poder real, no los molesta. Lo que molesta al poder real es cuando la clase media se enoja. Y para esto tiene que causarle un daño concreto y directo a la clase media. El daño de la pérdida del trabajo, del salario, etcétera, la gente se va acomodando. Si vos ganabas 30 y precisabas 30 para vivir y ahora necesitas 40, retaseas algunas cosas, acomodás los tantos,
te privas de algo, la vas llevando hasta que llega un punto que no podés más. Esa gente también empezará a manifestarse.